Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Hoy en un nuevo episodio, por fin volvemos a estar ahí. Sí, para todos aquellos pues que nos seguís fielmente en nuestras publicaciones quincenales, pues os habréis dado cuenta que hemos tenido ocasión de tener pues unos días de pausa, que no de vacaciones, pero sí que para reorganizar y traeros los mejores contenidos junto con los mejores y las mejores invitados. La verdad es que estamos preparando un planning extraordinario que implica además vuestra participación. Esto si nos seguís en redes sociales, y es más, si tenéis ocasión también de ir a humanistasincomplejos.com, allí os inscribís en la newsletter y, oye, sencillísimo, allí os llegará toda esta información. Que no sé, Alexis Piquer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Eduard, pues muchas gracias, muy contento de volver. Oye, que decíamos que se puede avanzar algo, que ya se ha ido viendo alguna cosa en redes sociales, pero no sé si estaría bien, no sé, dar un pequeño tráiler o ya directamente contarlo todo también, no lo sé. Bueno, estamos muy satisfechos de cómo nos fue el año pasado, muy agradecidos también a la gente que participó con nosotros en los programas, a la comunidad que nos siguió, pero este año, sin lugar a dudas, queremos mejorar varios aspectos. Y uno es la comunicación, no solo para que el podcast pueda llegar a más gente, sino que la comunicación también sea bilateral y podamos estar más en contacto con nuestros oyentes. Desde luego, y es por eso que hemos hecho una producción con tiempo de 12 invitados que pues se irán desvelando. Muchos de ellos se desvelan ya en un listado de estos temas que vamos a ir tratando, cada uno con su libro, y que os invitamos obviamente a que pues no solo lo adquiráis, que os lo leáis y que forméis parte de esta aventura fantástica, de la que, como bien, y comparto con Alexis el agradecimiento de los miles y miles de reproducciones que están teniendo esto. Es total y absolutamente abrumador. Es algo que cuando Alexis me propuso hacer este tipo de contenido, este podcast sobre humanidades, el acercar las humanidades a todos los públicos, es algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Por pura humildad, faltaría más. Algo extraordinario, de verdad. La aventura está siendo extraordinaria, como bien todo el conocimiento que estamos aquí, pues, oye, recolectando, que como quien recolecta fruta, nosotros conocimiento, porque nos atrevemos a saber, como también vosotros, cada 15 días aquí en Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Alguien que también se atrevió a pensar en su momento y de qué manera es nuestro invitado de hoy, que es Joan Soler. Joan Soler, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias. Un placer que nos acompañes. Hoy tenemos ocasión de hablar sobre el que es, obviamente, pues tu último libro, El ascenso de los totalitarismos, política, sociedad y economía en el periodo de entreguerras. Uno de esos libros que bien podríamos tratar casi como que de manual, que le podría también servir a más de uno, o historiador o politólogo, para ver cómo, pues por desgracia, este tipo de tendencias, por decirlo de alguna forma, siguen estando de rabiosa actualidad. Joan, en este aspecto, entiendo que, como decíamos, ¿crees que sería un libro para ofrecer a más de un político, un poco para que tomara conciencia de qué va esto? Sí, por desgracia no es un libro de historia, en el sentido de hechos que ya no estén vinculados a nuestra realidad actual, como pudiera ser, por ejemplo, un libro sobre la Edad Media, sino que, por desgracia, pues no se ha acabado con las pulsiones autoritarias y violentas que hubo en los años 30 en Europa, y pues sí, iría bien que lo conociéramos todos. Desde luego. Alguien que lo ha conocido también muy de cerca es Alexis, que obviamente pues lo ha estado leyendo y que entiendo que has podido al menos ya no dejas de abrumarte, evidentemente, por todas estas muestras de totalitarismos a lo largo de la historia de la humanidad, que se traduce a través de 3 ejemplos muy claros, pero como con las últimas noticias que hemos tenido ocasión de ver y que perdurarán en el tiempo, ¿verdad, Alexis? No deja no sé, creo que repercutir en cierto miedo, ¿verdad? Sí, es la palabra que estaba pensando. Da un poquito de miedo, ¿no? Todo, leer lo que sucedió, nada, un siglo atrás apenas, y ver que hay matices de nuestra actualidad que dejan ver que estos episodios lamentables de nuestra sociedad pues podrían repetirse. Parece una película de ciencia ficción y yo creo que podríamos estar seguros de que no vamos a volver a caer o a tropezar con la misma piedra,
Pero bueno, a mí me gustaría pues, que Joan nos cuente su opinión sobre este tema. Bueno, una cosa que nos ha enseñado la historia en todos los episodios más violentos y más salvajes es que nadie dio por seguro o advirtió que fueran a suceder. Lo habitual era decir: "Ah, es imposible que esto pase aquí, esto no puede pasar de ninguna manera", y al final pasaba, ¿no? Por lo tanto, yo no iría muy tranquilo nunca en estos temas. Por desgracia, siempre hay gente que es propensa a imponer su voluntad por la violencia, por las armas, y no hemos progresado moralmente desde hace un siglo. Por lo tanto, no nos podemos considerar libres de peligros. Hay una frase, Eduard, que tiene Joan en su libro que me gustaría destacar, precisamente por eso que decía, que comentaba, que puede haber cosas en la actualidad que nos hagan recordar aquello que sucedió un siglo atrás. La frase dice así: la tentación y la pulsión totalitaristas son algo permanente. A cada fracaso de la democracia, a cada crisis o recesión económica, el monstruo del totalitarismo asoma la cabeza y busca su oportunidad. Sale del rincón oscuro donde aguarda el fin de los tiempos de bonanza y agita su ideario de violencia con la confianza de que el dolor, la frustración y el resentimiento de una parte de la sociedad lo encumbrarán al poder. Es sin duda impactante y es algo que jamás debería de sorprendernos, y es algo que incluso ha llevado a debate en los últimos días después de ver pues escenas como lo del asalto al Capitolio, que hacíamos mención anteriormente también, incluso pues como muchas mentes pensantes en tertulias de muchísimos medios de comunicación han puesto a debate el hecho de repensar el concepto de democracia que tenemos actualmente, si también cabe la pena o vale la pena actualizarlo precisamente para intentar que esta democracia no tolere según qué tipos de pensamientos, de tendencias, pero que a su vez, claro, puede ser como contradictorio. No sé, Joan, en este aspecto, si has tenido ocasión de oír este debate que se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones últimamente y qué opinión te merece. Mira, cuando observas Europa y te das cuenta, por ejemplo, de que en Hungría hay un individuo como Orbán que se califica de demócrata y liberal. Es un neologismo bastante raro, pero lo que quiere decir es que él no va a respetar derechos y libertades. O cuando ves que en muchos países hay elecciones amañadas, como en Rusia con Putin. O cuando ves que en Turquía hay un Erdogan que también es terrible, ¿no?, con las minorías, pues te das cuenta de que tampoco la democracia es ninguna panacea, ¿no? Es decir, lo que tenemos que aspirar a construir son democracias con ciudadanía participativa, crítica, y que no toleren el surgimiento de partidos de extrema derecha que a la que pueden pues afirman su dominio mediante la violencia. Creo que si hacemos una analogía con la biología, por ejemplo, nos daremos cuenta de que todos los organismos vivos tienen sistemas de autoprotección. En la democracia yo creo que estos sistemas fallan demasiado y dan posibilidades a gente que quiere destruirlas. Joan, en el libro tratas a los tres regímenes más conocidos e importantes en Occidente. Por un lado está el fascismo italiano, el nazismo alemán y por último el estalinismo soviético. Me gustaría que nos pudiera explicar en qué se asemejan estos tres regímenes y también sus diferencias. En cuanto a rasgos comunes, podríamos decir en primer lugar pues la violencia, el autoritarismo, la falta de respeto por la diversidad, por la pluralidad, la falta de respeto por la persona, ¿no? Son movimientos antihumanitaristas, antiintelectuales también, es decir, desprecian el conocimiento,
Todo lo que la gente construye en forma de cultura para convivir en nuestras sociedades, pues ellos lo desprecian. Si os acordáis, quemaron libros, la famosa quema de libros de los nazis, ¿no? Violencia, autoritarismo, falta de respeto por la persona y falta de respeto por el conocimiento y la cultura. Diferencias. El fascismo, que fue cronológicamente el primero, la marcha de Roma que hicieron los camisas negras de Mussolini, pues fue en el año 22 y desde entonces ya Mussolini, cada vez con más poder omnímodo, pues fue el líder de Italia, ¿no? Hasta el año 43, en que lo mataron. El fascismo italiano fue el primero, fue el que inició todo, el que creó la idea de un Estado que lo controla todo, el que creó la estética. Fijaos que el saludo brazo en alto que ellos tomaron de los romanos antiguos, después Hitler lo imitó muchas cosas Hitler de Mussolini. A veces la gente tendemos a reírnos de Mussolini porque era un personaje fanfarrón, histriónico, ridículo cuando lo ves ahí en el balcón dirigiéndose a las masas, pero fueron unos salvajes terribles. Lo que pasa es que no llegaron a la brutalidad tan terrible de los nazis y los estalinistas, ¿no? Que mataron a millones y millones de personas. Bien, digamos que el fascismo italiano puso las bases del autoritarismo y del totalitarismo, del Estado que lo controla todo a través de un líder único y un partido único. Pero no llegó a realizarlo por completo. El nazismo sí lo realizó por completo, fue un éxito de lo peor de la política, ¿no? Fue el Estado que consiguió que todos los sectores de la sociedad, es decir, la política, la economía, los sindicatos, las fábricas, los medios de comunicación, todo estuviera supeditado a la voluntad del líder único, o sea, realmente lo bordaron, lamentablemente. Y finalmente, pues digamos que el comunismo, que se distingue del nazismo porque aplicaba una economía comunista precisamente, pues fue brutal, nos queda más lejos. Yo creo que no conocemos tanto lo que sucedió en la Unión Soviética como lo que sucedió en Italia y Alemania. En los campos de trabajo del sistema Gulag murieron millones de personas, pero bueno, digamos que aquí el comunismo stalinista, que fue una perversión del comunismo tal como era originalmente, pues empleó otras técnicas que si queréis después entramos en ellas. Por lo que comenta Joan, Italia fue el precursor, pero a la vez se quedó en el camino, ¿no? Fue, por decirlo de alguna manera, un régimen un poco descafeinado, un régimen totalitario un poco descafeinado, que los que perfeccionaron la idea fueron el nazismo y el estalinismo posteriores. Bueno, Mussolini no pudo llegar donde habría querido porque tuvo que pactar, por un lado, con el Vaticano, porque llegaron a acuerdos, pues el Vaticano era muy poderoso como ahora, y también con las élites económicas italianas. Entonces no pudo imponer plenamente su partido y su personalidad, tuvo que pactar con sectores de las clases dominantes, mientras que Hitler pues llegó a imponerse por completo. De todos modos, como indicaba antes, vayamos con cuidado con no ver lo del fascismo italiano como algo extremadamente grave, porque, por ejemplo, a la pobre población de Abisinia la atacaron con armas químicas y fue uno de los primeros casos de estos ataques brutales con armas químicas. Por lo tanto, realmente no llegaron a alcanzar la brutalidad de nazis y de Stalin, no llegaron a sistematizar la muerte en los campos como los otros campos, pero eran terribles, ¿eh? Claro, algo que además podemos encontrar en el libro, precisamente, y con referencia a Mussolini, ¿no? Y es que el término precisamente de totalitarismo fue inventado, un poco entre comillas, por el fascismo mussoliniano, y en consecuencia se le revistió de connotaciones positivas, los cuales, bueno, ya desaparecieron al término de la Segunda Guerra Mundial, Joan.
Sí, sí, lo crearon los italianos en los años 20 y era esta aspiración de llegar a crear un Estado orgánico en el que todo fuera total, es decir, que no hubiera ciudadanos individuales, que nadie pudiera vivir por libre y que todo estuviera absolutamente o totalmente controlado por los líderes. Desde la economía hasta la cultura, hasta la educación, cualquier ámbito de la sociedad tenía que estar totalmente controlado en un sistema orgánico. A mí hay una cosa muy curiosa, Joan, y es sobre el uso de la palabra fascista o facha. Me refiero al uso popular, que considero flexible y muy extendido. Y hace un tiempo leía un libro que se titula Woke, de un humorista inglés que se llama Andrew Doyle, que se hace pasar por un personaje ficticio. Y es un libro que es una sátira política donde en un apartado se ríe precisamente de lo que estoy comentando, hasta el punto de decir algo como que hay más nazis en la actualidad que en el año 45 en Berlín. ¿Crees que se ha podido producir una posible universalización del término y si deberíamos ser más estrictos al usar el adjetivo correcto? Pues sí, sí, estoy completamente de acuerdo con esta valoración. Estos términos fascista, facha, nazi se usan con una ligereza absoluta. Eh, Incluso ya variantes como feminazi, ¿no? Y cosas muy raras y construcciones muy raras. A ver, nosotros los que digamos que apostamos por la cultura, por la civilización, por la convivencia, pues debemos tener la aspiración de ser precisos en el uso de los términos. Y estos usos tan relajados, pues en realidad no ayudan a comprender lo que sucedió entonces. Y bueno, como tenemos un poco la aspiración de que conocer la historia nos ayudará a impedir que suceda lo peor de la historia, pues el primer paso es llegar a comprenderla. En este sentido, si os parece, me gustaría hacer una pequeña distinción que nos ayudará a entender los matices, que es que no es lo mismo el fascismo, que se dio en Italia básicamente, el nazismo, el estalinismo, pero tampoco las dictaduras de derecha radical, que podríamos llamar, y las dictaduras de derecha conservadora. Son cosas muy distintas. Es decir, por poner el ejemplo de España, pues no es lo mismo, no fue lo mismo la falange española de las Jons que los carlistas que el franquismo. Si nos podemos analizar estos movimientos, hay enormes diferencias entre ellos y estamos hablando de un mismo Estado, ¿verdad? Pues no sé si queréis que os mencione algunos de los regímenes que podríamos distinguir en ámbitos Por favor, distintos. sí, sí. En el ámbito del fascismo, nazismo, podríamos situar, voy a decir así un poco al buen tuntún, pero a Hitler, a Mussolini, como os mencionaba ahora, a la falange española de las Jons, a un movimiento que hubo muy poderoso en su momento, que fue la Guardia de Hierro en Rumanía, a otro movimiento que sería el húngaro, la cruz flechada, incluso hubo en Inglaterra y en Francia. Y estos son movimientos fascistas, nazistas, totalitarios. Antes os he hablado también de las dictaduras de derecha radical. No son los mismos porque estos pueden llegar a pactos con grupos conservadores, ¿no? A diferencia de los primeros que quieren controlarlo todo, estos pactan. Y aquí podemos señalar a los carlistas españoles, a Acción Francesa, si os acordáis de ese grupo francés, a los integralistas portugueses que acabaron dando lugar a la dictadura. Y finalmente, esto que os comentaba, ¿no? Las dictaduras de la derecha conservadora. Y aquí ha habido muchos. Ha habido a Franco en España, Salazar en Portugal, hubo en Polonia, pero después sí, un episodio terrible y espantoso que hubo en las dictaduras latinoamericanas,
desde Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, hubo en Paraguay, hubo en Bolivia, en Nicaragua. Todo esto eran dictaduras terribles, asesinas, una salvajada, pero no eran fascistas, eran dictaduras de la derecha conservadora. Entonces, ¿qué tienen en común toda esta gente? Son autoritarios, son violentos, son asesinos, pero para entender qué son hay que captar los matices, son muy distintos. Y esto va relacionado con tu comentario sobre la precisión. Sí, y creo que también ahora conviene para añadir más información a lo que estás comentando, que me parece súper interesante, es un concepto clave que aparece en tu libro, que es el de religión política, que creo que es clave porque puede servir para establecer una línea muy clara que diferencia los regímenes totalitarios que venimos comentando con otros regímenes autoritarios, como ahora decías con el franquismo. Sí, esto que comentas de la religión, eran religiones, sí, digamos, estatales, es decir, como comentábamos antes, son antiintelectualistas, rechazan por completo el conocimiento, el estudio, lo que estamos tratando de hacer ahora, que es comprender las cosas a través de la razón y los matices, y entonces pues creaban utopías. Utopías no siempre son positivas. Ahora que se ha creado el término distopía, ¿no? Pues pues creaban esto, ¿no? Grandes ideologías que se asemejan a los fundamentalismos religiosos porque son ideas que no se pueden discutir, no se pueden analizar. O las aceptas o te matan, o bien o te marchas al exilio, ¿no? Por eso se asemejan tanto a los fundamentalismos religiosos. Claro, en este aspecto estamos hablando de una imposición de unas ideas en sí. Nos hemos dado cuenta que, y si me permitís, haciendo referencia un poco a la actualidad, que existen una serie de motivos por los cuales hay como un auge de la sociedad, de la población, en apoyo precisamente a todos estos movimientos que tienen obviamente pues tendencias de ultraderecha, se les dice así. Claro, todo esto, ¿qué síntomas, para ponerlo sobre la mesa, Joan, acostumbran a ser los que hacen que la población apoye a estos movimientos más radicales, por decirlo algo de alguna forma, y de qué etiqueta o cómo los podemos definir ahora que estamos hablando precisamente de qué es todo esto, ¿no? Que si ultraderecha, que si fascistas, que si fachas, que si totalitaristas. Mira, yo haría hay un hecho que debería hacernos reflexionar. Mira, en el año 28, Hitler y su partido ya nazi consiguió solo el 2,6% de los votos en Alemania, el año 28. El año 29 se produce el crack de la bolsa de Nueva York y la Gran Depresión, y en Alemania pues se produce una hiperinflación. Seguro que lo habéis visto, que el pan costaba miles de millones de la moneda de entonces, y la gente pues no tenía lo más básico para subsistir. ¿Qué sucede? El año 28 un individuo que no habría pasado a la historia más que como un exaltado y un agitador, con su miserable 2,6% de los votos, en el año 33 lo encontramos como canciller de Alemania y con el partido con más votos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues una sociedad que ha llegado a la desesperación y que se cree las mentiras de un psicópata, ¿no? Que dice que los va a sacar de la miseria, que va a hacer, por parafrasear a Trump, Alemania grande otra vez, y que va creando el concepto del Tercer Reich, el Tercer Imperio, ¿no? Después de los de Carlomagno y de Bismarck, ¿no? Y la gente, pues llega gente que le había dado el 2,6% de los votos, de repente le da el 40 y pico por ciento de los votos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues por una parte el trabajo constante de fondo de un partido que no ha parado de lanzar consignas y mensajes de odio permanentemente, que cuando las circunstancias le han sido favorables, pues ha aprovechado la situación, ¿no? Y esto es lo que tenemos que temer ahora, ¿no? En estos momentos, con la pandemia terrible, con la crisis económica terrible que se nos viene encima, con todo, pues ahí están estos esperando el momento favorable para ellos, ¿no? Ahora, Joan, hablabas del aumento de participación de votos que consiguió el partido nazi en Alemania, y creo que esto se puede relacionar con
otra cuestión que creo que es importante, que es el tema de la culpa. Lo comentas en el libro, sobre todo cuando escribes sobre el holocausto nazi. Me refiero a esa posible culpabilidad que podemos tener las personas, los ciudadanos, frente al ascenso de un poder totalitario. Y después, ya de lleno, con las políticas y con las actuaciones que se van dando y se van implementando. ¿Tú cómo ves este punto? ¿Crees que en parte o en su totalidad podemos ser responsables de que estos poderes alcancen ese liderazgo? Sí, es decir, por desgracia, mira, citando a Angela Davis, la filósofa estadounidense, tiene una frase que dice: cuando la sociedad es racista no hace falta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Pues un poco pasa lo mismo, ¿no? Cuando ves que la extrema derecha, que aspira a convertirse en hegemónica, está cada vez más cundiendo en la sociedad, pues llega un momento que por mucha pereza que dé, e incluso por mucho miedo, la sociedad tiene que enfrentarse a esto, porque es que si no, el monstruo va a crecer hasta que ya sea tan grande que no haya nada que hacer contra él. Entonces, pues sí, cuando se le permite, por ejemplo, en España sabéis que hay un partido de extrema derecha que es anti todo, ¿no? Anti-inmigración, es xenófobo, es racista, es machista, es violento a más no poder, y se le ha dado todo el pábulo que ha querido, ¿no? Toda la audiencia que ha querido. Esto es culpa de quien lo ha permitido también. No, precisamente está en la mesa de debate esa pregunta, esa cuestión de si la sociedad, los medios de comunicación, la política, deberíamos ceder espacio y dar voz a este tipo de grupos políticos. Hay gente que se posiciona en el sí, y hay gente que dice que no, porque supondría un blanqueo de ese totalitarismo, de esa ideología extrema derecha. Hombre, yo, desde mi punto de vista, yo lo que diría es que lo que tendríamos que aspirar a conseguir entre todos es a crear una sociedad de personas cultas, cultivadas, con criterio, y entonces no silenciar a los otros, dejarles hablar y que cada uno ya estuviera lo suficientemente formado para entender que lo que están diciendo son barbaridades que no se pueden aceptar. Porque tampoco si no les haces caso, ellos van creciendo en sus espacios, ¿eh? Incluso podría pasar que creciera desde la política, porque tú en tu libro hablas de cómo en el 30 de enero de 1933 se nombra finalmente a Hitler como canciller de Alemania, y después seguidamente dices que fue uno de los mayores errores políticos de la historia, porque en ese momento el partido nazi estaba de capa caída y de repente le insuflaron una energía que después ya fue imparable. Sí, es terrible llegar a esta constatación, pero es así, no es una interpretación, sino que son hechos, ¿no? Que después de alcanzar un máximo de votos, pues también se iba menguando los efectos tan terribles de la Gran Depresión producida por el crack del 29, y la gente iba un poco volviendo a la razón, y cuando veían esos mensajes de odio permanente, pues se echaban atrás, ¿no? Algunos de los que los votaron ya no los volvían a votar, pero como hubo en ese momento, también había mucho miedo a la extensión del comunismo y el socialismo, pues la derecha conservadora pensó: vamos a darle a este hombre poder porque así nos libra del obrerismo, ¿no? Del movimiento obrero internacional, y cuando queramos deshacernos de él, pues ya lo haremos. Pero cuando ya quisieron deshacerse ya no fue posible, él había ocupado ya todo el poder. Claro, entonces estamos diciendo que obviamente no tenemos que menospreciar este tipo de movimientos porque les da fuerza. Al final parece ser que son de ese tipo de ideologías que beben, las trates como las trates. Si las dejas hablar, porque las dejas hablar. Si las ignoras, si las ridiculizas, es decir, viven quizá de ese populismo, ¿no? Y de esa demagogia constante que hace
hacen que sea muy difícil frenarlas y de que ese monstruo sea muy difícil de controlar, ¿no? ¿Existe una fórmula válida que realmente sirva para frenar este tipo de ideologías o para al menos, no sé, o quizá incluso hasta intentar concienciar a la población y reeducarnos en este aspecto, Joan? Yo lo he buscado mucho en todos los libros que he podido, si hay una fórmula que permita derrotar a los movimientos violentos de ultraderecha. Y la respuesta es que no hay una sola fórmula, ¿no? Hay muchos frentes por donde hay que actuar, pero no hay una sola. ¿Cuáles son estos frentes? Pues el primer punto, no crear desigualdades terribles en la sociedad. Esto ha pasado. Cuando tienes a una parte de la sociedad que está sufriendo terriblemente por carencias económicas, en esa parte de la sociedad hay un grupo muy claramente susceptible de hacer caso a los agitadores que les dicen que los políticos pues los están hundiendo. Esto pasó en Alemania clarísimamente. Las sociedades tienen que tener un mínimo de coherencia, de unidad. No puede ser que haya una parte de la población muriéndose de hambre o siendo expulsada de sus domicilios por no pagar hipotecas. Esto es un hecho. Otro frente que hay que mantener permanentemente abierto, pues el ideal de una sociedad formada, cultivada. Es muy importante que la democracia sostenga los valores del estudio, del conocimiento, lo que intentó hacer la Segunda República Española antes del lanzamiento militar. Esto es muy importante. Y aquí lo que comentábamos antes, ¿no? Los medios de comunicación no han sido nada responsables al dar tanto espacio a la extrema derecha y dejarle hablar sin corregirla en ningún momento, ¿no? Yo diría que estos son los dos puntos principales. Que nadie en una sociedad y menos grupos numerosos estén en la miseria, porque ahí esto es un caladero de pesca para estos grupos. Y segundo, que haya una formación pública en cultura. Bueno, es lo que estamos haciendo también desde este podcast, intentar hablar de estos temas para que la gente pueda informarse y bueno, y después de escuchar el episodio, pues plantear las preguntas que creen importantes. A mí hay un tema que me parece también interesante, no paro de decirlo esto, pero me parece todo tan interesante, y es cómo se explica, Joan, la llegada al poder de 3 personas que no habían conseguido absolutamente nada en su vida, que estoy hablando de Mussolini. Mussolini tal vez era la excepción, pero también de Hitler y de Stalin, que prácticamente eran pues, personas rechazadas por la sociedad y en cambio llegan a convertirse, lo sé, con violencia, con intimidación, con malas artes, en líderes destacados frente a todo pronóstico. ¿Cómo se explica esto, Joan? Mira, en los historiadores hay dos tendencias, centrándonos ahora en Hitler y Mussolini, más bien, que es unos a explicar este ascenso al poder por causas históricas, sociales y económicas, ¿no? Un poco rebajando la importancia del individuo en cuestión. Y la otra línea es más personalista, es decir, tuvieron una personalidad muy poderosa y esta personalidad los llevó a liderar estos movimientos violentos, ¿no? Bueno, aquí cada uno lo percibe de un modo distinto, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes poner el énfasis en esto, en la Gran Depresión del crack del 29, en los intereses de la derecha alemana para frenar al comunismo y usar a Hitler como un títere, y puedes poner en cambio el acento en la habilidad de Hitler para ir subiendo cada vez más en el escalafón. Estos son los dos extremos. Seguramente hay una proporción de cada una de estas dos líneas. Yo, sintetizando mucho, diría que Mussolini era un oportunista absoluto. Fijaos que él obtuvo el título de maestro, aunque parezca mentira. En sus inicios era socialista. En el año justo antes de que Italia entrara en la Primera Guerra Mundial, en el año 1915,
cuando ya llevaba casi un año la guerra en marcha, él era contrario a la entrada de Italia en la guerra y después se convirtió en el máximo valedor de la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. Era un oportunista, a cada momento decía lo que más le convenía hasta que tuvo el poder absoluto y entonces ya pues hubo el culto a la personalidad, que era lo que había perseguido desde el principio. Hitler era un neurótico absoluto, era una persona que fracasó en sus intentos de ser artista de joven, también quería ser arquitecto, estaba muy traumatizado, tuvo un padre alcohólico, seguramente le pegaba de pequeño, muy probablemente, y bueno, no tenía nada más en la cabeza que hacerse respetar sin tener relaciones personales con la gente de tú a tú, sino dominándola. Y así, y fijaos que en el año 18, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, él es un don nadie, no tiene ni oficio ni beneficio, no tiene ni dónde caerse muerto. Y empezó pues en las cervecerías de Múnich, haciendo discursos encendidos y a partir de ahí pues fue subiendo, era un neurótico absoluto. Y el caso quizá más terrible es el de Stalin, que es un psicópata asesino absoluto, que hizo unas purgas terribles en los años 30 y 40. Como nos queda más lejos, la URSS no lo vemos tan terrible. Incluso, si os acordáis, la famosa foto de la conferencia de Yalta, donde se da término a la Segunda Guerra Mundial, salen Churchill, Roosevelt, el americano, y Stalin como los buenos de la película. Era un individuo que mató a millones de personas, ¿no? Y este era puramente un psicópata, Stalin. Vaya fenómeno. Sí, exacto, vaya personajes. En todo caso, qué maravilla de charla estamos manteniendo con Joan Soler. Hoy estamos pues conociendo de primera mano su último libro y con él pues un tema que, como pues bien entendéis, nos interesa muchísimo porque siempre que podemos intentamos vincular este podcast que tal y como tipo de contenido pues sabéis que es atemporal, pero ya sabéis que estos tipos de mentalidades pues perduran en el tiempo, algo que estamos demostrando con el libro El ascenso de los totalitarismos, política, sociedad y economía en el periodo de entreguerras. Un libro tremendo de Joan Soler. Digo tremendo porque realmente lo que se explica es tremendo y jamás dejará de serlo. Shackleton Books edita este libro para que lo tengáis en consideración. Realmente muy, muy interesante lo que estamos aquí tratando. Y un detalle fantástico, porque has tratado a Hitler como un títere, ¿no? Al final, en este aspecto, quizá alguien que se convirtió en una persona tan sumamente influenciable no dejaba de representar precisamente a estas personas que se dejan de influenciar, porque él lo fue en su momento y no dejaba quizá de serlo por esas fuerzas, esas personas o esos poderes, ¿no? Que siempre decimos que son aquellos que mueven los hilos, que quizá les interesase en su momento que hubiera un personaje como Hitler en el poder y que llevara a cabo pues todas las medidas que llevó a cabo. Esto como evidentemente en muchos regímenes totalitarios. Sí, es curioso pensar que este individuo que gritaba tanto y que tenía tanto poder fue inicialmente, pues además de un pelele, pues fue utilizado por la derecha conservadora alemana para, como decíamos antes, frenar el auge que había de socialismo y comunismo, ¿no? En este sentido, pues sí, permitieron su ascenso. Me gustaría tratar el tema, Joan, que creo que puede ser el tema más controvertido, y es sobre la cuestión del ideario político, económico, social, etcétera, que podían tener los totalitarismos que estamos comentando. En el libro comentas que el fascismo italiano de alguna manera es lo que comentábamos al principio, es el que más se acaba prostituyendo en este sentido porque empieza con unas ideas muy claras, pero después da marcha atrás y no puede llevar todo su programa a cabo. Sin embargo, el fascismo tiene, a mi entender, orígenes también socialistas, a pesar de tener como enemigo público número uno al comunismo. Y es cierto que la ideología va mutando con el tiempo, pero tanto el fascismo como el estalinismo siguen teniendo políticas socialistas. De hecho, Hitler, en el libro de Mi lucha, establece como principal objetivo, aparte de lo de la raza, la eliminación de la propiedad privada. Y el fascismo se sabe que pactó en varias ocasiones con Stalin y que incluso hicieron el primer año y medio de guerra, de la Segunda Guerra Mundial juntos, y también copiaron los estatutos de la KGB soviética para la Gestapo, etc. Quiero decir que a pesar de que parecen antagónicos, y tú lo has comentado antes,
los dos fueron regímenes, bueno, que crearon una barbarie absoluta, pero que tenían más en común de lo que se suele decir, precisamente también por ese desconocimiento que tú también comentabas. Sí, sí, sí. A ver, lo que debemos tener claro es que los autoritarismos lo que desean es mandar. O sea, esta es su ideología, es sojuzgar, dominar a todo el mundo y que todos los ciudadanos obedezcan. A partir de ahí, pues sí, pueden adoptar líneas distintas. Es decir, además son contradictorios muchas veces, porque si os fijáis, tienen elementos muy modernizadores, por ejemplo, su admiración por la tecnología, su culto a las máquinas. Estos son elementos modernizadores, y después tienen elementos muy tradicionalistas como el culto a la tierra, la idealización del campesinado. Conviven en ellos muchos factores distintos, y también la economía es uno de ellos. La economía pues puede adoptar distintas formas. Cuando Lenin muere en el año 24, y a partir de su muerte hay una pugna encarnizada entre los aspirantes a sucederle, ¿no?, en la que acabó triunfando Stalin. Lenin no era partidario de implantar un comunismo directamente. Habló de una economía mixta en la que tenían que convivir y combinarse pues la economía centralizada y los famosos planes estatales, que después se llamaron con Stalin, pues con periodos de 5 años, ¿verdad? Pero él no tenía claro que hubiera que implantar inmediatamente el comunismo. El fascismo italiano, pues aquí tenían la aspiración del Estado orgánico, pero aquí cabía de todo, de todo. Como hemos comentado antes, Mussolini era socialista al principio, después bebió de otras fuentes. No era claramente capitalista. El nazismo sí fue claramente capitalista. Después hay un debate, sobre todo entre los historiadores alemanes, que nos tendría que hacer reflexionar mucho, porque nosotros queremos pensar que hemos cortado con estos regímenes terribles, ¿no? Pues resulta que la política de prestaciones sociales, de beneficios sociales, ¿no?, lo que en inglés se llama el welfare, en Europa lo crearon los nazis. Es decir, los subsidios, lo que el Estado da a los ciudadanos, pues lo crearon sobre todo los nazis. Claro que en su caso era solo para los que consideraban arios, no para todos, evidentemente. El concepto de que fuera para todos lo adaptó después las democracias liberales. Pero los nazis crearon actividades y principios económicos que la modernidad posterior ha conservado. Entonces, lo que venía a decir con todo esto es que son movimientos muy complejos y muy contradictorios, y que en economía también pues combinan socialismo, capitalismo, lo que les convenga más en cada momento. Estoy contigo con lo que comentas y disculpa una cosa. Aquí tengo un libro con una breve cita de Ortega y Gasset, que ahora que comentamos todo esto creo que sería muy relevante. Si me permitís que la lea un momento, porque es muy aclaradora. Es un texto de Ortega y Gasset del año 27, que se titula Sobre el fascismo, y va a pelo con lo que decías antes sobre estas contradicciones. Mira, dice: el fascismo tiene un cariz enigmático porque aparecen en él los contenidos más opuestos. Afirma el autoritarismo y a la vez organiza la rebelión. Está combinando autoritarismo y rebelión, porque al principio son movimientos que van contra el poder, ¿no? Combate la democracia contemporánea y, por otra parte, no cree en la restauración de nada pretérito. Parece proponerse la forja de un Estado fuerte y emplea los medios más disolventes, como si fuera una facción destructora o una sociedad secreta. Por cualquier parte que tomemos el fascismo, hallamos que es una cosa y a la vez la contraria, es A y no A. Este fragmento es muy interesante porque explica lo que decías tú antes, de que toman lo que les conviene de todas partes.
No, me ha gustado mucho y nada, quería simplemente incidir en que creo que en diversas ocasiones la desinformación que tenemos las personas nos hace caer en un simplismo y en verlo todo como buenos y malos, y creo que la realidad, como tú comentabas, Joan, también con esta cita, es mucho más compleja de lo que parece. Y todos los extremos, tanto los fascistas de Italia como los nazistas de Alemania, como los comunistas en la Unión Soviética, pues son ejemplos de los que tenemos que saber, pero no nos podemos mirar y no podemos caer en la trampa de tomar un camino que nos acerque a ellos. Desde luego, el ascenso de los totalitarismos, política, sociedad y economía en el periodo de entreguerras, el libro de Joan Solé que hoy nos ha acompañado, donde además expone de una manera pues dinámica, didáctica y ordenada los rasgos del fascismo italiano, el nazismo alemán y el estalinismo soviético, y como bien hemos estado explicando aquí, pues reflejando sus elementos comunes pero también sus diferencias. Algo, yo creo que es un libro, un manual que tenemos que ir consultando de vez en cuando para no olvidarnos que este tipo de cosas pues han pasado y pueden pasar. Por lo tanto, yo creo que es importante e interesante que consultéis este magnífico libro y, como no, agradecerle a Joan Solé que nos hayas acompañado. Gracias por esta enorme y gran charla. Hemos aprendido muchísimo y ten por seguro que te volveremos a invitar. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y Alexis Piquer, bueno, de nuevo, abrimos ya la veda de nuevo y decíamos anteriormente, tenemos preparado 12 programazos solo para vosotros, para la comunidad de atrevidos a saber, vosotros que estáis ahí haciendo esta comunidad cada vez mayor. Os lo agradecemos muchísimo y es por eso que os queremos recompensar con una serie de invitados, que lo sepáis ya con tiempo, de la manera que obviamente pues podáis vivir la experiencia con nosotros. Y de estos 12 capítulos habrá 6 que tendréis incluso hasta la oportunidad de participar haciendo vuestras preguntas, ¿verdad, Alexis? Sí, este año, bueno, ya hemos empezado y ya no hay marcha atrás, y estamos publicando tanto en redes sociales como en la newsletter, que invitamos a que la gente se suscriba para que no se pierda ninguna información. Aparte, también hemos estrenado un canal de Telegram para que podamos tener una comunicación diaria de lo que hacemos, de cuáles son nuestros intereses culturales. Pero lo que tú comentabas, Eduard, pues sí, aparte de estos episodios que intentaremos relacionarlos un poquito con la actualidad o con temas que a nosotros nos interesen, como el de hoy con Joan Solé y los totalitarismos, lo que tenemos programado es un calendario de humanistas sin complejos, donde trataremos temas específicos de arte, de historia, de cine, de filosofía, de literatura y de música. Y ya tenemos todos los invitados cerrados para que la gente pues, pueda adquirir el libro y que tengamos tiempo entre todos de ir leyéndolo y comentándolo. Bueno, esto es una maravilla. De verdad que será el hemiciclo virtual más fantástico que jamás habrá visto la historia de la humanidad. Mira, así de gordo lo digo. Oye, es que me emociona mucho este proyecto. Claro que sí. Esto es Sapere Aude, Humanistas y Complejos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas, compartirnos, comentar y sobre todo ahora más activos que nunca, consultar y seguir las redes sociales para ver este listado de invitados e invitadas que iremos actualizando y que de forma que ir tomando nota, porque contamos con vuestras preguntas y vuestra participación. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Sapere Aude, Humanistas sin complejos.